a compartir la presentación, voy a ir haciendo la presentación y así ya nos enlazamos de una vez con, con esta charla. Entonces, creo que la vemos perfectamente. Esa es como un ciclo de charlas que hemos tenido en ASOCOLDEP, que es la Asociación Colombiana de Educación Privada. Esta charla está direccionada hacia el campo de la educación física. Entonces, tenemos al doctor Isaac Pérez López, de España, el tema de la gamificación, su importancia e implementación. Este es como un panorama también de entrada para dar a conocer este importante tema que se está manejando en la actualidad. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad de Granada de España del año 2000, profesor de Educación Secundaria durante 12 años y actualmente profesor de la Universidad de Granada en España. Máster universitario en Educación Física y Deportes de la Universidad de Murcia en España en el 2002. Doctor de la Universidad de Granada en el 2005. Las publicaciones, inclusive yo compartí el texto de las 7 bolas de dragón a los 7 reinos de Poniente, viajando por la ficción para transformar la realidad en el 2020. Listo, líneas de investigación, juego, gamificación y aprendizaje, innovación docente, programas de intervención para la promoción de hábitos de vida saludables y análisis de la educación física escolar. Premio a la mejor práctica profesional de carácter innovador en el 2014. Ilustre Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, con el trabajo No juegues con tu salud, gamifícala, la amenaza de los sedentarios. Entonces, ese es como el perfil de Isaac, pues tiene más publicaciones, otras investigaciones, también otros títulos, pero entonces quise como condensar en estos como de mayor interés para la charla que tenemos el día de hoy, ASOCOLDEP, la fecha, el día. Entonces, Isaac, esta es la presentación que teníamos para nuestra charla de hoy. Darte la bienvenida, son las 10:01 en aras de la puntualidad. Te saludo y te doy el agradecimiento también anticipado por este espacio que nos brindas. Pues nada, a ti, Raúl, muchísimas gracias y si te parece entonces empezamos, ¿de acuerdo? Venga. Perfecto. Así cumplimos, a mí también me gusta lo de la puntualidad y estupendo. Vamos al lío. Bien, pues esto es lo que habíamos comentado, no que íbamos a hablar de gamificación, su importancia, un poquito la implementación de cómo llevarla a cabo al final de la charla. Comenzar diciendo que bueno, la gamificación es una estrategia metodológica que cada vez tiene más protagonismo en el ámbito educativo, tanto en mi país como en muchísimos países del resto del mundo. Sin embargo, aún hay muchos docentes que lo ven como algo que les queda muy lejano e incluso hay quien no tiene claro qué es eso de gamificar. Por ello, lo que voy a tratar de hacer es mostraros el camino que os pueda acercar hasta el concepto de gamificación a través de tres preguntas claves, como serían ¿qué es gamificar? ¿Por qué gamificar? Y cómo llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? En este sentido, desde una perspectiva muy básica, muy sencilla, se podría decir que gamificar es el desarrollo de entornos lúdicos en ámbitos que a priori no lo son, como por ejemplo la educación, con la finalidad de aumentar la motivación del alumnado para modificar comportamientos deseados en ellos, ¿de acuerdo? Este es un concepto que se utiliza principalmente en el ámbito empresarial y que ha tenido un enorme incremento en los últimos años gracias a la gran evolución que han tenido el mundo de los videojuegos, que son su gran referente, ¿de acuerdo? A continuación os voy a poner, como antes le comentaba a Raúl, un pequeño ejemplo, no de gamificación, pero sí de algo que recoge su esencia, ¿de acuerdo? A través de la teoría de la diversión, que es posible que muchos de vosotros conozcáis este spot, donde están en una estación de metro y habitualmente lo que sucede en las estaciones de metro es que casi todo el mundo va por las escaleras mecánicas en lugar de subir por las escaleras normales, que es lo que a los profesores de educación física nos gustaría, ¿no? Entonces veremos cómo utilizando la imaginación y en esta ocasión algo de tecnología consiguieron cambiar ese comportamiento.
¿qué aspectos consideráis que han sido fundamentales para, en este caso concreto, modificar ese comportamiento? Digo, para que así no solamente me escuchéis a mí, por si alguien se anima a intervenir. Y si os da mucho apuro y no queréis, yo continúo. Pero alguien que dirá, ¿cuál ha sido el ingrediente? ¿O qué aspecto le ha llevado a cambiar esa conducta puntual? ¿Alguien se anima? La música. La música, por un lado, sobre todo, ¿es habitual encontrarse con algo así? No, la novedad, ¿de acuerdo? Es algo, han terminado de curiosidad, de imaginación. Son ingredientes, la novedad, son ingredientes que deberemos aprovechar, ¿vale? Cuando diseñemos cualquier propuesta de gamificación. Sobre todo al final, ese nuevo contexto da lugar a un componente lúdico y a todo el mundo le gusta al final pasarlo bien y disfrutar y pasar un buen rato, ¿vale? Entonces, en este sentido, voy a llamar la atención, relacionando con lo de antes, con diferentes aspectos que no son tampoco gamificación, que muchísima gente confunde y que por tanto estaremos dando un mal uso del término y un mal ejemplo al resto de compañeros. En este sentido, no sé, me imagino que conoceréis Kahoot, ¿vale? La plataforma, ¿vale? Pues Kahoot, Sócrates, otro tipo de plataformas para evaluar, por ejemplo, los conocimientos del alumnado, no es gamificar, ¿de acuerdo? Ahora después veremos si acaso lo que es. Conoceréis la plataforma ClassDojo para seguir, para puntuar los comportamientos del alumno. Eso tampoco es gamificar, es un apoyo para desarrollar un sistema PBL, que posteriormente veremos lo que es, pero tampoco es gamificar. Conoceréis los famosos escape room o breakout educativos, tampoco sería gamificar. Hay gente, muchos compañeros que de forma muy acertada utilizan juegos de mesa, por ejemplo, en el aula, incluso en educación física hay muchos grandes juegos que luego nosotros adaptamos para desarrollar diferentes competencias motrices o diferentes conocimientos. Eso tampoco sería estar gamificando. Hay una expresión que mucha gente utiliza, como es la de actividad gamificada, que para mí es una contradicción en sí misma, puesto que la gamificación, como veremos más adelante, uno de sus propósitos es desarrollar objetivos ambiciosos realmente trascendentes en el alumnado y nada realmente importante se puede desarrollar en un solo día. Por tanto, podemos realizar actividades lúdicas, pero no realmente actividades gamificadas, porque es un contrasentido, ¿de acuerdo? Y por último, hay gente que dice que sin TIC no se puede gamificar. Error. Sí es cierto que gracias a las TIC, puesto que tenemos que ser muy conscientes de que trabajamos con alumnos de la generación Z y generación alfa, nativos digitales, será un elemento motivador enorme, pero también se puede desarrollar gamificación de forma analógica, ¿de acuerdo? Pero nunca olvidemos la importancia de utilizar las TIC siempre y cuando podamos para incrementar esa motivación del alumnado. Vale, en este sentido, para mí gamificar es sinónimo de aventura, una palabra que me transporta rápidamente a la ficción de manera inevitable, de ahí también el término que he acuñado de gamificción, pues pienso en Aria cuando se sube a un barco y deja atrás su tierra sin saber lo que le deparará la búsqueda del dios de muchos rostros, o en Indiana Jones en su lucha o en su búsqueda incansable de valiosa reliquia antes de que caiga en malas manos, o en Frodo a lo largo y ancho de la Tierra Media, o en Katniss Everdeen en su lucha contra el Capitolio, contra el presidente Snow. Pues muy bien, todos estos personajes y muchos otros, los que estéis pensando, tienen un punto de conexión, ¿de acuerdo? Y es que lo que les sucede, sus aventuras, se caracterizan por todo aquello en torno a lo cual se configura la vida de cualquiera de nosotros. Es decir, permanentemente tienen que estar tomando decisiones, adaptándose a situaciones cambiantes y sabiendo gestionar las consecuencias y emociones que se derivan de ello. Frustración, alegría, envidia, lealtad, etcétera, etcétera. Y qué mejor contexto de aprendizaje que uno que dé lugar a todo ello, puesto que la vida y, en definitiva, la función docente no es más que una sucesión de este tipo de situaciones que debemos ser capaces de afrontar diariamente los docentes para conseguir ser felices, en definitiva. Por tanto, para mí eso es gamificar. ¿Por qué? Porque aventura es sinónimo de incertidumbre y de sorpresa porque no sabemos qué sucederá, pero al mismo tiempo es sinónimo de emoción y de crecimiento personal, puesto que supone salir de nuestra zona de confort y dejar atrás nuestra rutina para vivir diferentes situaciones muy emocionantes, pero que no siempre son positivas, por decirlo de alguna manera, puesto que debemos hacer un salto de fe al más puro estilo Assassin's Creed, ¿de acuerdo? Porque se trata, en definitiva, de embarcarnos en algo con resultado incierto y que posiblemente nos acarree riesgos, pero de esos que nos suben la dopamina hasta unos niveles galácticos y con ello la oxitocina y la serotonina, que son neurotransmisores muy importantes para el desarrollo del aprendizaje en el alumnado. Bien, pero por dar una definición más concreta,
muy personal, muy particular mía, de lo que es gamificar, aquí os pongo que sería algo así como cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura, ¿vale?, que le permita alcanzar una finalidad educativa que trasciende al final de la experiencia a partir de un propósito apasionante y donde los retos y recursos que plantea el docente, guía pero no protagonista, deberán estar coherentemente integrados en la narrativa que ha construido. Y diréis, Dios, ¿esto qué es? Muy bien. Vamos a dividirla por partes, como diría Jack el Destripador, ¿de acuerdo? Para explicarlo un poquito mejor. Por un lado, cautivar al alumnado. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental enamorar, seducir, cautivar al alumnado para que realmente esté receptivo y generarle la suficiente curiosidad para predisponerlo hacia todo aquello que nosotros luego les planteemos. Y como suelo decir, esto lo podemos hacer aprendiendo mucho de las grandes productoras de cine y televisión. ¿Qué hacen con nosotros? Pues si alguno es seguidor, por ejemplo, de Juego de Tronos, recuerdo que antes de que empezara la última temporada, con cada teaser, cada póster o cada publicidad que hacían, yo estaba cada vez más deseoso de que llegara el momento del estreno. Pues eso mismo debemos hacer con nuestros alumnos, no solamente desarrollar su curiosidad durante el desarrollo de nuestras sesiones, sino que nuestro proyecto debería empezar mucho tiempo antes del día que está previsto su inauguración, porque de esta manera aumentaremos su curiosidad y su predisposición el día de la presentación de la propuesta. Por lo menos a mí me funciona estupendamente tanto en la universidad como cuando estaba en secundaria y con algunos compañeros en primaria. Para sumergirlo en una aventura. Aventura, ya he explicado los motivos de la aventura y sumergirlo. ¿Por qué digo esto? Digo, porque tenemos que tratar de que nuestras intervenciones no se limiten únicamente al tiempo en el que estamos presentes con nuestros alumnos en el aula, sino que tenemos que buscar aquellos elementos, actividades que nos permitan aumentar esa incidencia nuestra en nuestros alumnos fuera incluso del horario escolar. ¿Por qué? Porque es como lo que estamos viendo aquí. Cuando un niño, cuanto más ve un niño una serie, más se engancha a ella. Entonces, cuanto más logremos que esté conectado a nuestra propuesta, muchísima más inmersión lograremos que tenga nuestro proyecto en el día a día de este alumnado. Por otro lado, que permita alcanzar una finalidad educativa que trasciende al final de la experiencia. Aquí la clave es que, aunque utilicemos la motivación extrínseca, que hay mucha gente que critica, porque es criticable, pero siempre y cuando sea nuestra referencia, aunque utilicemos motivación extrínseca al comienzo del proyecto, siempre debemos tratar de que esa motivación extrínseca acabe convirtiéndose en motivación intrínseca y el alumno acabe haciendo las actividades porque realmente siente placer en ellas o es consciente del valor que tiene su formación. Y yo, en mi caso, que preparo futuros docentes, mi principal objetivo es que al final acaben amando esta profesión. No simplemente que aprendan a planificar, sino que amen esta profesión, porque cuando amen esta profesión verán la necesidad de aprender a planificar. Y este pequeño detalle creo que es fundamental. A partir de un propósito apasionante. ¿Por qué digo esto? Yo siempre comento que nuestro objetivo educativo no puede ser el objetivo que el alumno tenga en la aventura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente nuestro objetivo educativo no es significativo para ellos. Y pongo un ejemplo. No es lo mismo que yo le diga a mis alumnos que salgan a correr por las tardes para mejorar su condición física, que ellos tengan la necesidad de acumular una serie de kilómetros a lo largo de la semana para poder llegar hasta Desembarco del Rey, si tuviéramos una propuesta basada en Juego de Tronos, y poder obtener o alzarse con el trono de hierro. Esto, a mis alumnos, si realmente he hecho esta propuesta porque sé lo que les motiva esta serie, por ejemplo, a ellos sí les va a motivar. Y otro aspecto más importante, lo que va a provocar es que ellos actúen por iniciativa propia y no por imposición del profesor, con el enorme valor que esto tiene de una perspectiva educativa. Donde los retos y recursos, ¿y por qué digo retos y no pongo actividades? Porque tiene que ser algo que a priori parezca muy lejano, pero que con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con ilusión, sean capaces de alcanzar. ¿Vale? Y aquí entraría en juego mucho el concepto ese de flow, donde las actividades que planteemos no sean excesivamente complejas, pero sí lo suficientemente complejas para necesitar de sus competencias para alcanzarlas, ¿de acuerdo? Esto es realmente lo que les motiva. Cuando veo que algo a priori parece inalcanzable, pero que conforme voy esforzándose, me estoy acercándome a esa meta. Eso provoca mucha motivación en el alumnado. Que el docente, evidentemente, no sea el protagonista, sino como los típicos Game Master o directores de juego que hay en los juegos de rol, nosotros somos los que tenemos que generar el contexto de aprendizaje. Pero al final, quien tiene que tomar las decisiones y quien tiene que sentirse realmente partícipe de esa experiencia, tiene que ser el alumnado. Porque a nadie nos gusta vivir las cosas desde la barrera. Evidentemente, lo que nos gusta, seguramente a todos nos puede gustar el baloncesto, pero decirme que nos gusta mucho más jugar un partido de baloncesto, que somos educación física, es preferible. Pues eso es lo importante, que ellos no se sientan simplemente como un mero espectador. Y por último, todo aquello que planteemos, todos aquellos recursos deben estar coherentemente integrados en la narrativa, porque esto es lo que realmente incrementará la motivación del alumno. Y aquí pongo un ejemplo. Imaginad
que queremos utilizar cartas de recompensa o hechizos, como por ejemplo podría ser este, del líquido invisibilizador, que gracias a las evidencias de aprendizaje que un alumno demostrara a lo largo del curso, pudiera obtener este tipo de cartas que si hiciéramos un examen podría anular una de las preguntas. Claro, si estuviéramos en una narrativa basada en Matrix, pues esto no encaja, porque en el mundo de Matrix, la trilogía de Matrix, no tiene ningún sentido esta magia, ¿vale? Por tanto, eso lo que haría es que el alumno desconectara y realmente no se enganchara a nuestra propuesta. Sin embargo, si proponemos una ficción basada en Harry Potter, que es un mundo mágico, tendría mucho sentido que ese alumno pudiera lograr esa carta que representa realizar un hechizo y que desapareciera una pregunta. ¿De acuerdo? Esto sí, y esto es lo que le hace al alumno creerse que realmente está en ese mundo de ficción que tanto les gusta. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Por qué? Pues siempre me gusta decir que cuando la gente, las empresas invierten dinero, que a nadie nos gusta perder dinero, es porque algo quiere decir que esto funciona. Y en algunas noticias de los últimos años que he cogido, vemos por aquí, el uso de la gamificación incrementa hasta un 30% los beneficios de las empresas. O 5.500 millones de dólares se invirtieron en 2018 y más del doble, 11.000, estaba previsto en 2020. ¿De acuerdo? Esa es la previsión del crecimiento del mercado de la gamificación. Un mercado que no ha dejado de crecer exponencialmente en los últimos años. O esta última, donde pone la gamificación, llave de una mayor productividad y de un aprendizaje más profundo. Y aquí es donde lo enlazo con el ámbito educativo. A continuación os voy a poner simplemente algunos recortes de publicaciones que yo he realizado, donde se muestran muchos de los resultados que ya he logrado obtener gracias a la gamificación y que han sido publicados en revistas de impacto, tanto a nivel nacional como internacional, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que es que esto está empezando a funcionar. Estamos empezando a tener evidencias que dicen que esto no es simplemente pasar un buen rato, sino que realmente se pueden conseguir cosas muy interesantes con el alumnado. En este código QR, por ejemplo, si queréis tenéis acceso a una carpeta donde tengo estos artículos y muchos otros, ¿de acuerdo?, que están relacionados con todo aquello que hago en torno al juego y la gamificación. ¿Y por qué? Pues aquí ya voy a poner resultados concretos, ¿vale?, que he ido obteniendo en algunos de los trabajos. Por ejemplo, en esta nube de palabras vemos cómo, gracias al proyecto que desarrollé basado en Juego de Tronos, los alumnos destacaban aspectos como sentirse orgullosos, sorpresa, disfrute, increíble, aprendizaje, emoción, felicidad, ¿de acuerdo? Y esto es una nube de palabras de las muchas sensaciones, emociones y percepciones que tenía el alumno en un proyecto de gamificación, que muchas veces, sobre todo cuando estamos en la universidad o incluso en el instituto, las sensaciones, emociones que generamos en ellos son 1, 2, 3 o 4 y poquita cosa más. Aquí vemos la riqueza que se puede llegar a generar. Y a continuación voy a poner un pequeño fragmento de un extracto de una de las alumnas que de alguna manera recoge el sentimiento con el que acabaron los alumnos. Espero que se oiga bien, si no me decís. He de reconocer que esta experiencia me ha marcado tanto que no soy el mismo que comenzó allá por mediados de febrero. Muchas gracias por permitirnos vivir eso que tantas veces hemos hablado de que sin emoción no hay educación y por darnos la oportunidad de aprender tantísimo y al mismo tiempo disfrutar con ello. Hacer consciente al alumno no solamente de disfrutar, sino de estar aprendiendo al mismo tiempo, eso es fantástico, eso un poco más podemos pedir como docente, ¿de acuerdo? Más ejemplos. Con respecto a la motivación, aquí por ejemplo en la universidad las clases normalmente se pasa lista. En mis clases nunca paso lista, ¿de acuerdo? Y además les digo a mis alumnos que venir no les bonifica y faltar no les penaliza. Que venga quien quiera, porque crea que lo que está viviendo realmente le merece la pena. Pues bien, en uno de los proyectos, hace unos poquitos años, como podemos ver, casi el 90% durante un semestre no faltó a ninguna sesión. Simplemente porque le merecía la pena aquella experiencia que estabais viviendo. Y el 100%, solamente alguno de ellos faltó como mucho 5 a lo largo de todo un semestre. Lo cual quiere decir de la motivación que genera este tipo de planteamientos, cuando en realidad ellos no ganaban nada que el aprendizaje o diversión que le aportaba. Pero a nivel de nota, nada. Con respecto al compromiso, también, los diferentes retos y actividades que les planteo yo en los proyectos son totalmente voluntarios. Nunca estoy detrás de un alumno diciendo, tienes que hacer este reto, tienes que hacer esta actividad. Pues bien, en otro de los proyectos, porque también hay gente que dice, no, es que en gamificación simplemente pasarlo bien no es trabajar. 15 retos, es decir, 15 trabajos, en realidad es mucho volumen de trabajo cuando tienes muchas otras asignaturas. Pues bien, el 80% de forma totalmente voluntaria, porque ellos así lo decidieron, porque la dinámica del proyecto le animaba a ellos, realizó los 15 retos. Y el 100% como mínimo hizo 13 de ellos. Y yo en ningún momento tuve que estar diciendo, Pepita, Antoñito,
acuérdate que tienes que hacer este trabajo, acuérdate que tienes que entregar este trabajo, acuérdate que eso es lo que nos cansa a todos los docentes. No fue necesario. ¿Por qué? Porque la propia motivación que le generaba la propuesta le llevaba a eso. Pero bien, también podemos decir, bueno, es que al final pues el alumno puede que trabaje mucho, se lo pasa bien, pero la sensación final es demasiado estresante o demasiado agobiante o de demasiado trabajo. Pues bien, la Universidad de Granada también de forma anónima evalúa habitualmente nuestras asignaturas y en este proyecto, sobre una escala de 0 a 5, la evaluación anónima del alumno que tuvo el proyecto fue de 5 sobre 5. Es decir, que todo el alumno estaba realmente agradecido y diciendo que ese proyecto, por mucho que hubieran trabajado, realmente le había merecido la pena. Lo cual es otro indicativo de que esto realmente le aporta y le merece la pena. Con cuestiones ya más centradas en el ámbito de educación física, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a los fines cardiorrespiratorios, en otro de los proyectos, en este caso el dedicado a Matrix, podemos ver cómo en la prueba que se le realizó al alumnado antes del inicio de la intervención y a posteriori, se produjo una mejora muy significativa del fines cardiorrespiratorios. Y solamente lo único que se les planteó es que tenían que salir a correr o a montar en bicicleta entre 3 y 5 días con una intensidad moderada o vigorosa respectivamente, para simular que no estaban siendo capturados por los centinelas, que en la película de Matrix son como estos pulpos gigantes que de alguna manera destrozan la nave. Entonces, quien no salía a correr, simplemente que su nave de alguna manera penalizaba, ¿de acuerdo? Entonces se encontraba con menos posibilidades de vencer en el resto de enfrentamientos de otros compañeros. Entonces, esa simple motivación es lo que les llevaba yo a correr. Yo en ningún momento les dije, chaval, que tienes que salir a correr. No, no, no. Ellos querían evitar que los centinelas penalizaran su nave, ¿de acuerdo? Pero es que además, esto, bueno, vosotros sí lo conocéis porque sois de educación física, todo entiendo, un bajo fitness cardiorrespiratorio, ¿vale?, incrementa el riesgo de mortalidad más incluso que la obesidad, el tabaquismo o la hipertensión. Por tanto, lo que se estaba logrando de esta manera lúdica tiene un enorme potencial, un enorme valor, ¿vale? Y encima, nunca insistiéndole, sino simplemente generándole esa motivación. Con respecto a los hábitos saludables, también hubo otro proyecto en el que trabajé de forma intencional sobre ella. Y como vemos, en este caso hice la comparación entre un grupo control y un grupo donde desarrollé una propuesta gamificada. Pues bien, mientras que en el primero no hubo ninguna incidencia apenas entre el pretest y el posttest, en el grupo de experiencia gamificada sí hubo diferencias significativas. En concreto, y a continuación podemos ver algunos ejemplos, con respecto al desayuno, más del 80% no desayunaba todo lo correctamente que podría ser, ¿de acuerdo? Ni en el grupo control ni en el grupo experimental. Sin embargo, tras la puesta en marcha de la intervención, mientras que el grupo control mantuvo los valores iniciales aproximadamente, en el grupo experimental se subió casi 50 puntos, ¿de acuerdo? Donde más de un 70% al final acababa haciendo un diseño mucho más completo de lo que lo hacía inicialmente. Por destacar otro aspecto, con respecto a los refrescos o bebidas azucaradas, mientras que en el grupo control tampoco hubo incidencia sobre el alumnado, en el grupo experimental o grupo de gamificado se redujo en un 20% el consumo semanal que tenían de ese tipo de bebidas. ¿Bien? Y por último, aquí os pongo simplemente algunos ejemplos para no desarrollar más este aspecto, donde podemos ver el impacto emocional y de aprendizaje que tienen los alumnos y que encima no solo te lo transmite a ti de forma privada, sino que de forma pública ellos se enorgullecen de compartir este tipo de sensaciones que les suponen estos juegos. Como vemos, los dos apartados que hay aquí abajo, ¿vale? Por ejemplo, el de Alicia o el de Nerea, te hacen conscientes de que el hecho de que se haya acabado la experiencia, realmente para ellos es algo que sienten con mucha pena, que van a echar de menos el no seguir participando en una experiencia de estas características, ¿de acuerdo? Dice la última chica, llevo toda la tarde intentando hacerme la idea, ¿de acuerdo? De que he empezado una nueva semana sin Juego de Tronos, sin él. No, esto no es un final intermedio. Gracias, acaban con palabras como gracias, o la anterior, eternamente agradecida. ¿Por qué? Porque realmente se incide tanto en su emoción como en su aprendizaje. Y bien, la pregunta puede ser la importante, pero ¿cómo empezamos a desarrollar este tipo de propuestas? Pues muy bien. A continuación, antes de ello, os voy a hablar de lo que denomino el continuum del oasis lúdico en educación. ¿Por qué? Porque no es necesario que empecemos por gamificación, y más si nunca hemos tenido propuestas de este tipo. Hay una amiga que hace una comparación fantástica y es, por ejemplo, una motosierra, ¿vale? A primera vista es algo muy atractivo, algo que dice, Dios, esto tiene poderío, qué maravilla. Pero claro, si quiero apretar un tornillo, igual, simplemente, no me hace falta, no, de hecho no me hace falta una motosierra,
sino que con una motosierra no voy a poder apretar ese tornillo, sino simplemente un destornillador. Entonces hay que ver realmente cuál es mi necesidad para saber qué tipo de planteamiento voy a hacer. Y la gamificación no es la panacea ni una receta para siempre. Ejemplo que pongo siempre. Si yo lo que quiero es que mis alumnos aprendan a sumar, que es una actividad muy repetitiva, igual es preferible desarrollar un sistema PBL que una gamificación. Al igual que si lo que quiero es que mis alumnos aprendan a leer. Otra cosa bien distinta es que lo que quiera es generar el hábito de la lectura y que mis alumnos disfruten leyendo. Igual, por la envergadura de ese objetivo, sea importante que desarrolle una propuesta de gamificación. Pues bien, aquí voy a utilizar un personaje que para mí fue referencia en mi infancia, que es Goku, bueno, o Goku creo, ¿no?, que se dice por allí, y que voy a utilizar sus distintas evoluciones para definir o plantear distintos planteamientos relacionados con el ámbito del juego y de lo lúdico. Serían estos. Vale, empezamos por el punto lúdico, pero antes de ello, igual que está el espíritu Saiyan, es necesario para desarrollar este tipo de planteamientos que todos contemos con la necesaria actitud lúdica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? La predisposición a encontrar el lado divertido a todo aquello que planteemos y que en principio pueda parecer que no lo es a nuestro alumno. Y de alguna manera es ser capaz de tener la capacidad de dar un enfoque no convencional a todas aquellas actividades que queramos diseñar para nuestro alumnado, predisponiéndolo a través de lo lúdico y convirtiéndola en algo sugerente, es decir, atractivo y emocionante. Sin ello será muy difícil desarrollar cualquier tipo de planteamiento. Por ejemplo, punto lúdico. Para que entendamos que esto es el punto lúdico. Imaginad que queremos que a un chico de 5 años le damos un plato de arroz sin ningún aliño, ni sal, ni aceite, ni nada, y simplemente le ponemos una tortilla en lo alto. Pues igual, salvo que tenga mucho hambre, si no tiene mucho hambre, igual no es algo atractivo, sobre todo que le cueste digerir y tragar, ¿de acuerdo? Porque no está bien condimentado. Esto lo podemos relacionar muchas veces en ámbito educativo cuando los alumnos tienen que enfrentarse a un examen. Es algo que se le atraganta, que no acaban de digerir ni le atrae. Pero claro, si este plato, al igual que los exámenes, le diéramos un poquito de aderezo y lo presentáramos de otra forma distinta, así, seguramente la predisposición inicial de ese chico de 5 años sería mucho mayor a meterle mano a este plato, ¿de acuerdo? Porque es mucho más atractivo. Pues eso mismo lo podemos hacer, como hemos dicho, con Kahoot o con exámenes basados en la ficción, como este que vemos y que se puede ver de una forma mucho más amplia, más desarrollada en el libro que imagino que Raúl habrá pasado el enlace, donde aprovecho la narrativa de los Juegos del Hambre para que los alumnos, evidenciar los aprendizajes que los alumnos tienen con respecto al bloque de contenido de actividades físicas en el medio natural. Hago como si los personajes, como si mis alumnos fueran la protagonista, desarrollo esa narrativa final de la película de los Juegos del Hambre y le voy planteando diferentes situaciones que ellos tienen que resolver como si fueran la protagonista, relacionados con los aprendizajes que previamente yo he visto en clase, relacionados con el ámbito físico en el medio natural, ¿de acuerdo? Es otra forma mucho más atractiva y que les predispone a los chavales. Pasamos a la ABJ o aprendizaje basado en juegos. También podemos utilizar juegos de mesa en clase, ya sea en el aula o en clase de educación física en el patio. Y es que la importancia de utilizar los juegos de mesa es enorme. De hecho, voy a poner simplemente 3 ejemplos de juegos que inciden sobre las funciones ejecutivas del cerebro, como puede ser el Jungle Speed, el primero, sobre la inhibición cognitiva, mía, sobre la memoria de trabajo, o el último, que es R7, sobre la flexibilidad cognitiva, que son 3 aspectos fundamentales, ¿vale?, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de nuestro día a día. Otro aspecto relacionado con esto sería, no sé si habéis oído hablar de los serious games, que es cuando el docente, de forma intencional, ya diseña un juego donde prima el aprendizaje a la diversión. El principal matiz con el ABJ sería que mientras que en estos se aprende mientras se juega, en los serious games se juega para aprender. Un ejemplo de ello podría ser el juego Mortal Virus, para desarrollar hábitos de vida en el alumnado, donde a partir de las cartas Magic o Yu-Gi-Oh, no sé si ha llegado aquí en muchos adolescentes, incluso jóvenes, están muy enganchados, yo adapté esas cartas al ámbito de educación física para desarrollar los principales contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, a través de una mecánica de juego pues similar a los juegos que he presentado, pues hay cartas de energía, cartas de personajes, cartas de salud y de enfermedad, y esto me ayudó a que los alumnos conocieran los diferentes contenidos de mi asignatura y al mismo tiempo desarrollaran sus hábitos de vida. Pasamos a un sistema PBL, que por si alguien no ha oído hablar de ello, es utilizar los 3 principales elementos en gamificación, como son los puntos, los badges o insignias y las tablas de clasificación, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy sencillo de ello puede ser que yo le dé puntos a mi alumno en función de la realización de diferentes actividades y que al final de cada semana
los 3 alumnos que tengan un mayor número de puntos en la clasificación, que se iría actualizando diariamente, obtuvieran una especie de reconocimiento de insignia que incluso podría tener repercusión en la nota. ¿De acuerdo? Esto puede estar bien como inicio, lo que ocurre es que no se debería mantener mucho en el tiempo, al igual que le sucede a Goku con esta tercera evolución de Super Saiyan, porque le supone mucho desgaste. En el ámbito educativo, este PPL supone, por decirlo de alguna manera, un enfoque demasiado extrínseco y puede llevar que el alumno se acostumbre a hacer las cosas simplemente porque tiene recompensa. Entonces, lo que debemos pasar es utilizarlo simplemente al principio como reclamo, pero tenemos que pasar al final a un enfoque mucho más intrínseco. Y luego llegaríamos a lo que es la gamificación, ¿de acuerdo? Con respecto a la gamificación, yo siempre digo que hay un aspecto esencial y que es importante saber que gamificar no es jugar. Igual que aquí estamos viendo una tortilla de patata, muy típica en mi país, esto que estamos viendo no es igual que esto, ¿verdad? A primera vista que podríamos decir que no es igual, pero sí tiene su esencia. De hecho, los ingredientes son los mismos, lo que ocurre es que tanto la presentación como todo aquello que acompaña a una narrativa que explica el porqué de este plato, lo hace diferente y son los matices. De hecho, la diferencia entre gamificación y PBL sería algo que nos cuenta y nos dice Tyrion Lannister, que es lo siguiente. ¿Qué une al pueblo? ¿Las huestes? ¿El oro? ¿Las banderas? Las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Totalmente de acuerdo con Tyrion Lannister. Lo importante en gamificación, el elemento diferenciador y que realmente hace que el alumno acabe teniendo una inmersión en nuestro proyecto y acabe consiguiendo una motivación intrínseca es la historia, la narrativa. Aquello que da sentido a todas las actividades y retos que nosotros le planteemos al alumno y aquello que justifica el por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo de esa manera. ¿De acuerdo? En este sentido, yo siempre digo que es muy importante hacer los deberes, que por cierto, benditos deberes, puesto que sería fantástico unir al saludable hábito de jugar a juegos de mesa, leer, ir al cine o al teatro o ver series de televisión. ¿Y por qué? Porque esto lo que nos permitirá es conocer multitud de narrativas y de mecánicas de juego que luego podremos adaptar a nuestros proyectos. Y de esta manera, cuando nos enfrentemos al síndrome del folio en blanco, donde tenga que empezar a diseñar, seguramente las ideas aparecerán con una mayor fluidez. ¿Por qué? Porque ya tengo un recuerdo de ideas, de narrativa o de planteamiento de mecánicas de juego que realmente yo luego puedo trasladar al ámbito educativo y que me incrementará la motivación. Por eso es tan importante hacer este tipo de deberes y quien diga, es que no sé por dónde empezar, pues ya sé por dónde empezar. Es que no soy suficientemente creativo. Error. Yo siempre digo lo mismo. Seguramente quien piense hoy día que no tiene imaginación o que no es creativo, le preguntaría, ¿a que seguro que tus padres cuando tenías 5, 6, 7 años decían a sus amigos, es que mi hijo no para de inventar, es que no para de hacer cosas raras, que yo es que no me explico qué imaginación tiene? ¿Cuál es el problema? Que por desgracia en muchas ocasiones la sociedad y sobre todo la educación no potencia esta creatividad y lo que hace es limitarla de alguna manera porque es lo sencillo, que todo el mundo haga lo mismo en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones. Pero bueno, ese sería otro tema. Y por último llegamos a la gamificación, lo cual yo defino como aprovechar los principios y principales elementos motivadores de los juegos en la adaptación de una referencia fílmica, serie de televisión o película para construir experiencias de aprendizaje realmente significativas y enriquecedoras para el alumnado. Y para ello podemos utilizar cualquier ficción. Muchas de las que yo he aprovechado, porque son muy significativas para mis alumnos, son algunas de las que estamos viendo, ¿de acuerdo? De Star Wars, Harry Potter, Matrix, Juego de Tronos, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a decir, ¿dónde está la importancia de todo esto? No solamente en la ficción, sino en aprovechar aquello que realmente les motiva y les es significativo. Si en lugar de hacer esto fuese cualquier otra cosa en la que estemos pensando, eso es lo importante, aprovechar el gancho o la motivación que les supone eso en su día a día y transferirlo al ámbito educativo. ¿Por qué? Porque de esa manera tendremos mucho ganado. Aspectos clave a la hora de gamificar. Pues, igual que un Tangram, ¿de acuerdo? Hay diferentes piezas que podemos utilizar para construir nuestros proyectos. Que las que yo identifico son esas, que están muy relacionadas con el ámbito de la neuroeducación o neurociencia. En este sentido, la oportunidad parte de la importancia que tiene el hecho de que sea significativo el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿de
¿de acuerdo? La campaña de intriga se justifica desde el momento en el que la curiosidad es la puerta que nos lleva a todos nosotros a la atención, con la atención al aprendizaje junto a la memoria, ¿de acuerdo? Con respecto al estreno, es fundamental generar una actividad que realmente emocione y focalice la atención del alumno sobre aquello que nosotros les queremos plantear en el desarrollo de la aventura. Dentro de la aventura, la experiencia, hay 1000 aspectos que la neurociencia identifica que son relevantes, como puede ser la participación activa, la importancia del feedback, la consolidación del aprendido. Pues muy importante para conseguir aprendizaje la memoria. Y esto también se tiene muy en cuenta en la experiencia de gamificación, pues el alumno debería estar poniendo en práctica permanentemente su aprendizaje para poder avanzar en la aventura. De esta manera iríamos reutilizando y poniendo en práctica los aprendizajes y de esta manera arraigarían en todos nosotros, ¿de acuerdo? Y junto a esto quiero hacer mención de otro aspecto crítico en los juegos y en gamificación, que os voy a poner el vídeo, si queréis participáis y si no yo lo interpreto. A ver qué conclusión sacáis de lo que os voy a poner. Quedaros con esa cara. Os hago una pregunta. Decidme qué hubiera pasado si yo le digo a este pequeño, siempre y cuando me entendiera, que si no es capaz de beber agua a la primera, se queda sin su juguete favorito o se va a llevar una bronca enorme por nuestra parte. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera atrevido a intentarlo por segunda vez? No, seguramente, porque hay mucho en juego. Y si no lo hubiera intentado por segunda vez, ¿hubiéramos tenido la posibilidad de ver esa cara en él? Tampoco. De ahí la importancia de no estigmatizar el error, ¿de acuerdo? Sino todo lo contrario, en gamificación lo que se hace es que se potencia todas aquellas actitudes que vienen de intentarlo, de probar, de buscar alternativas, de arriesgarse, ¿vale? De mejorar las propuestas que se nos hacen. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que lograremos, por un lado, es incentivar la creatividad del alumno y luego la sensación de progreso. Y de alguna manera lo que haremos es que se arraigue una emoción con un aprendizaje. Y de esta manera será mucho más trascendente. Por otro lado, con respecto a las TIC y los disparadores de la motivación, los uso, los planteo, porque evidentemente son muy significativos. Por un lado, las TIC y los disparadores de la motivación, como veremos a continuación, son diferentes momentos que lo que hacen es que haya picos de motivación que eviten que la motivación disminuya, ¿vale? Hasta límites que no quisiéramos. Y por último, la guinda lo planteo porque todo proyecto debería acabar con una actividad que dejara una huella imborrable en ellos, tanto en su corazón como en su cerebro. Que esto es lo que hará que ellos, en mi caso, mis alumnos, cuando sean docentes, quieran hacer vivir a sus futuros alumnos situaciones de aprendizaje de este tipo, lo cual me parece fantástico. Vale, pues voy a poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Para que podáis haceros más a la idea. Imaginad que durante el desarrollo de un curso, ya sea en primaria o secundaria, cuando quiera, me doy cuenta de que mis alumnos están emocionados con la última peli de Harry Potter. Hasta el punto de que sus libros se han convertido en el regalo estrella de algunos cumpleaños, o incluso hay gente que está aprendiendo a hacer trucos de magia a raíz de la película. Ya estoy tardando en plantear un proyecto de gamificación basado en Harry Potter. ¿Por qué? Porque están predispuestos a todo lo que huela, de alguna manera, a ese ambiente mágico de Harry Potter. Entonces su predisposición será muchísimo mayor. Eso es la oportunidad. Aprovechar realmente su interés para incluir mi propuesta didáctica y adaptarla a eso que a ellos les interesa y les es significativo. Con respecto a la campaña de intriga, esto lo podemos hacer a través de diferentes recursos, actividades como, por ejemplo, enviando un teaser por correo electrónico, poniendo enigmas en los pasillos, con mensajes a través de megafonía, etcétera, etcétera. El caso es generar esa curiosidad. Os voy a poner un ejemplo concreto del teaser que yo le mandé varios meses antes del comienzo de mi asignatura. Los alumnos ni me conocían todavía. Yo le envié esto a través de correo electrónico porque mi intención era generarle una serie de sentimientos, de emociones, de soliviento, ¿de acuerdo? Para que los alumnos empezaran a hablar de alguna manera de lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque de esa manera ya los tenía predispuestos. Espero que no se corte el vídeo y que podáis disfrutarlo. Era este.
aparece una frase, tu vida no será la única, un corazón verde que se va a apagar. Mis alumnos son muy picados, termino con una frase que es, yo no lo intentaría. Claro, no hay mejor forma de crearle ganas de intentarlo, que es retándolos de ese modo. Entonces, de paso, este vídeo no era aleatorio, aparte de para generarle cierta curiosidad, ya tenía un guiño al proyecto de ese año. ¿Alguno se atrevería a identificar con qué gran saga cinematográfica estaba relacionada? Corazón verde que se apaga y se va oscureciendo. Star Wars, ¿de acuerdo? El verde de Yoda que el lado oscuro iba atrapando, ¿de acuerdo? Pero lo mejor de todo esto es lo que generó, porque luego a través de Google Drive, los alumnos de forma anónima o no, iban compartiendo su aprendizaje, sus emociones, lo que les suponía la propuesta. Pues un ejemplo de lo que me comentaba una alumna. Esta inolvidable aventura comenzó varios meses atrás cuando nos escribiste, aún sin conocerte, animándonos a realizar unos sencillos cuestionarios sobre juegos, películas y series de televisión. Pero lo mejor fue cuando pocas semanas antes del comienzo nos enviaste un teaser que nos dejó literalmente locos. No había compañera de clase con la que no hablara sobre ello, preguntándole cuál creía que sería la narrativa de este año y si estarían mandándonos un mensaje secreto con el vídeo. Acabé enseñándoselo a todos mis amigos y mi familia, los cuales me bombardearon con innumerables teorías sobre él, hasta que llegó el día en que vimos el póster de presentación y flipamos. No habíamos empezado aún y ya me sentía una afortunada por formar parte de algo así. Nunca podré agradecerte que te preocuparas tanto por generarnos tantísimas expectativas y emoción, cuando aún no éramos oficialmente ni tus alumnos. ¿Se ha escuchado bien el audio? ¿Se ha escuchado? Vale. Pues es clave. Ellos mismos reconocen que a raíz de eso empezaron a hablar de la asignatura, algo que no pasa normalmente o yo nunca hice cuando era alumno, y todavía faltaban varios meses para comenzar. Pero claro, la expectación, la curiosidad que esto les generó, empezaron a desarrollar sus propias teorías, ¿vale? Y ya formaba parte de su día a día lo que todavía estaba por mucho tiempo adelante por comenzar. Continuamos en el estreno. Os voy a poner otro ejemplo, donde aquí normalmente, sobre todo en la universidad o en muchas clases en secundaria, en primaria, el primer día es para decir las normas o la guía docente, que luego los alumnos lo tienen en cualquier plataforma. Quiero que os fijéis, yo lo organicé un gran juego de pistas por toda la facultad para decirle en qué consistía el proyecto de ese año, que en definitiva estaba basado en la película In Time, no sé si habéis visto, y comenzó con el metronomista, que es el malo de la peli, que había secuestrado a 3 antiguos alumnos míos, y si no eran capaces de rescatarlos en un tiempo determinado, simulábamos que ellos morían, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que os quedéis con las caras al final del vídeo de los alumnos. Volvemos a decir, el primer día, no sé si os pasó el primer día de facultad en una asignatura que acabaseis con esa cara. Yo no. Pasó esto. Forma de empezar una asignatura, con la gente con esa enorme predisposición, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, todo es mucho más fácil.
Vale, la propia experiencia, os voy a poner, aunque es muy difícil recrearlo, porque para hablar de una experiencia pues me llevaría como mínimo otra hora más, voy a poner simplemente un pequeño resumen donde se vean de una forma muy rápida algunas de las actividades que desarrollé dentro del proyecto de Matrix, que empezó siendo complicado de adaptar al principio y al final acabó con unas sensaciones muy positivas por parte de todo el alumnado. Yo me Trin por la educación. ¿Vale? Entonces, hubo multitud de cosas, incluso llegamos, como siempre destaco, imaginad si decimos de organizar con los alumnos un debate en Twitter. ¿Quién puede seguir eso? Nadie. Si decimos que encima el debate es sobre educación y que encima es sobre educación física, ¿quién puede participar? Uno o ninguno, como suele decirse por aquí. Pues bien, gracias a la implicación del alumnado y a que creyeron en que era posible involucrar a muchísima gente, los propios alumnos se sorprendieron durante el debate cuando se dieron cuenta de que fuimos trending topic, ¿vale?, en nuestro debate sobre educación física, gracias a que ellos mismos habían hecho el efecto de bola de nieve y habían implicado a otros amigos, a profesores, a alumnos, a compañeros de otras facultades participando en diferentes lugares de España solamente por su trabajo colaborativo entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces se dieron cuenta de la importancia que tiene el trabajar en equipo. No es necesario que yo lo haga de forma teórica. Trabajar en equipo, bueno, por esto, por esto, por esto. Lo bueno es generar situaciones donde ellos vivan en primera persona lo que supone eso que les quiero explicar. ¿Por qué? Porque después de entender el valor del trabajo en equipo es cuando ellos me pedían otra estrategia y otras metodologías que realmente provocaran resultados tan sorprendentes como este para ellos, ¿de acuerdo? Las TIC, bueno, con respecto a las TIC se pueden utilizar diferentes aplicaciones siempre que se tenga posibilidad y el centro en el que nos encontremos nos lo permita. Yo tuve la suerte en uno de los proyectos de que me contacté con un alumno de Ingeniería Informática y en el proyecto de Star Wars desarrolló una aplicación desde la que gestionamos toda la asignatura. Pero para que veáis el grado de motivación que esto les puede generar, los alumnos estaban enganchados a esa aplicación y por tanto a la asignatura incluso en su tiempo de descanso en cafetería, ¿de acuerdo? Muchas veces en lugar de estar consultando, pues no sé, Twitter o Instagram o cualquier otra cosa, utilizaban ese tiempo para esto. Y otro aspecto también dentro de disparadores de la motivación es que haya alguna sesión donde ellos se puedan caracterizar y sentirse los personajes de aquella ficción que a ellos les atrae. Esto que aparentemente puede parecer una pérdida de tiempo, porque al final es simplemente disfrazarse, que en este caso tenían que hacer una performance, y desarrollamos también, además del trabajo en equipo, su compromiso, su creatividad, etcétera, etcétera. A continuación os voy a poner un extracto de un ejemplo que recoge el sentir de muchos de los alumnos tras esta actividad. Disfraces, música, emoción, compromisos con la educación y con el trabajo bien hecho. Nunca imaginé vivir algo así en la universidad, y menos aún que una actividad tan trivial, aparentemente, o tan poco seria, fuera capaz de generarme tanta implicación, y menos aún me hiciera reflexionar y tomar conciencia sobre la importancia de aprovechar la oportunidad que intuyo que va a ser este proyecto para aprender como nunca antes en la facultad. Después del día de hoy, tienes mi palabra de que daré lo mejor de mí para aprovechar esta experiencia de aprendizaje. Antes de despedirme, quisiera agradecerte tu implicación, pues cada día demuestras que si hay que pringar, tú eres el primero. Yo me río ahora por no decir otra cosa cuando había compañeros que decían, has perdido 1 hora y media. Y yo le decía, no, he invertido 1 hora y media, porque no es habitual que tus alumnos te digan que tienes mi palabra y que daré lo mejor de mí para aprovechar esta experiencia a raíz de eso. Cuando lo que tenemos que estar es tirando de ellos. Y simplemente había generado una actividad
que a ellos le había supuesto tal subidón y tal compromiso con el proyecto que estaban siendo muy conscientes de lo que podía servir en su aprendizaje, ¿de acuerdo? Otro aspecto que vamos a aprovechar para los disparadores de motivación es el ABJ, es decir, como he dicho anteriormente, el aprendizaje basado en juego. Muchas veces lo que yo hago para diferentes conceptos que son más abstractos o complejos de entender, lo que aprovecho es que diseño diferentes juegos que a ellos, aparte que es mucho más atractivo, le ayuda a entender ese tipo de conceptos o de competencias que considero que son relevantes que tengan presentes. Y por último, la guinda. ¿De acuerdo? Pues en este caso, un aspecto fundamental como guinda o que funciona muy bien son los escape room, como he dicho anteriormente. Pues voy a poner simplemente aquí un fragmento de uno que realicé y que realmente acabó provocando que los alumnos acabaran con una sensación magnífica, tan grande y tan satisfactoria, que al año siguiente muchos se ofrecieron como colaboradores para ayudarme a desarrollar el proyecto que tenía con los alumnos de ese año, porque querían seguir siendo partícipes de proyectos de este tipo, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Pues bien, una vez dicho eso, es posible que muchos estén con esta cara, con el protagonista de Solo en Casa, por lo menos aquí en España se llamaba así, como diciendo, Dios, 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 pero esta locura, ¿cómo voy a meter yo a hacerla? Pues bueno, para eso solamente tengo una cosa que deciros, y es que cualquiera de vosotros, ya sea profesor o maestra, tiene que ser consciente de que tiene, entre comillas, un videojuego en sus manos. ¿Y por qué? Porque evidentemente si tiene una asignatura, tiene una historia que poder narrar. Tiene unos alumnos y por tanto tiene unos personajes. Tiene unos temas que desarrollar que pueden ser pantallas que los alumnos tengan que superar. Tiene unas actividades que plantear que pueden ser retos que atraigan, ¿vale?, la atracción de ese alumnado. Y hay unas notas que puede utilizar como premio final a conseguir por estos alumnados. Y una vez dicho eso, quiero compartir con vosotros una frase que me ha acompañado mucho y por si alguien no se anima por miedo, porque su entorno no sea proclive a ello. Y es, toda idea nueva pasa inevitablemente por 3 fases. Primero, es ridícula. Muchos te dirán, vaya tontería, de hecho, vaya tontería que estás montando, Isaac. Luego, cuando vas avanzando, dices, uy, ten cuidado, que te estás metiendo en un fregado muy grande. Esto es peligroso, ¿eh? Y cuando funciona, ¡ah, no! Si yo ya sabía que eso funcionaba. Como dice mi abuela, después de visto, todos son muy listos. Pero claro, luego se quieren sumar al carro. Ah, entonces sí, pero a priori les cuesta arriesgarse. Pues no os preocupéis, arriesgaros, porque esto merece la pena no solamente para el alumnado, sino para vosotros. Y una vez dicho esto, no tengo más que decir que fin y que muchísimas gracias por vuestra atención. Y espero que os haya parecido hayáis pasado un buen ratito. Bueno, Isaac, no,